Hola, bienvenidos. Hoy vamos a hablar aquí de la intuición, una de las funciones y las capacidades humanas especiales, algo de lo cual hemos sido dotados todos los seres humanos, que puede ayudarnos, asistirnos en momentos de necesidad. Una función que la modernidad, el conocimiento psicológico oficial, poco comprende. La intuición, la inteligencia de lo inconsciente colectivo, como lo llamara el gran psicólogo suizo Carl Gustav Jung. Pero además de la intuición, vamos a también hablar acerca de una herramienta muy poderosa, asistente, para comprender la intuición, que es el tarot. El tarot, Lu, ¿cómo podríamos contarles al público en esta introducción de este video de lo que es el tarot muy sintéticamente? Bueno, conocido en general como un sistema oracular es mucho más que eso, porque es una forma de conocer las dimensiones profundas de la psique humana. Algunos lo llamaron una máquina psicológica y filosófica que reúne los conocimientos que nos pueden ayudar en el día a día. Bueno, muy bien. Entonces vamos a hacer esta introducción y vamos, para explicar la intuición, valernos de los ejemplos y del conocimiento que nos puede aportar el tarot, que funciona fundamentalmente con esta función superior o inteligencia de lo inconsciente, colectivo y arquetipos, como la llamara Carl Gustav Jung, que es la intuición. Bienvenidos al Escarabajo de Oro de la Escuela de Psicología y Filosofía Aztlán, de Conocimiento Unificado Integral, y al Centro Astrológico Aztlán también, cuyo director es el filósofo, astrólogo, especialista en la psicología de Carl Gustav Jung y el Cuarto Camino Gurdjieff, León Azulay. Ya comenzamos. Bueno, muy bien, vamos a hablar y hemos estructurado este video con temas fundamentales para ir desarrollando este tema y ayudarnos un poco a comprender qué es la intuición, que en parte está de moda ahora hablar de intuición por otro lado. Sí, es común escuchar, decir en el día a día, esto lo intuí, o soy una persona intuitiva, usando un lenguaje propio de la psicología de Jung, ¿no? Porque fuera Jung quien empezara a tener en cuenta la intuición como parte de las funciones de la mente, ¿no? Así es. De ahí que hablar de me considero una persona intuitiva, por ejemplo, es algo que se extrae directamente de su psicología. Bueno, Jung habla en la psicología de 4 funciones básicas que tiene todo ser humano. En su psicología, este psicólogo suizo nos explicara que la mente humana está constituida por las 4 funciones o los 4 tipos, luego que vamos a ver individuos en los cuales predomina un tipo más que otro. Jung hablaba del individuo en el que predomina la función del pensar, pensante, el individuo en el que predomina la función del sentir, el individuo en el que predomina la función de la percepción y la cuarta función es la función de la intuición. Todas las personas tenemos estas 4 funciones, pero tenemos un predominio más de uno que de otro. Algunas personas son más pensantes, otras personas son más sintientes, otras personas son más perceptivas o sensitivas y otras más intuitivas. El conocimiento y las experiencias que nosotros tenemos de la vida van a tener estos 4 filtros. Es muy raro encontrar una persona que tenga todas ellas en equilibrio y desarrolladas plenamente. Vamos a encontrar muy raramente una persona que tenga un pleno desarrollo del pensar, del sentir, que sus percepciones sean muy objetivas y además también dotado de una poderosa intuición. Pero hoy nos queremos concentrar en una de estas funciones que tiene la mente humana, que es la intuición, que no consideramos que es la más importante necesariamente, pero cuando Jung define la intuición, la define como una aprehensión inmediata. Percibimos tanto el mundo exterior a través de eventos, como el mundo interior a través de estados. En el mundo exterior, los 5 sentidos perciben todo lo que la naturaleza
o los 5 sentidos nos permiten captar, que son limitados. Esto también se traduce como eventos. La vida exterior está compuesta de eventos que son la combinación de objetos en movimientos que dan un evento particular. Yo puedo tener y contemplar el reloj, observar el reloj, y el evento sería una persona observando un reloj. Entonces digo persona observando el reloj, evento observar reloj, evento caminar, que es una combinación de objetos, de situaciones que conforman eventos. Toda la vida está constituida de eventos. Asimismo, el mundo interior, porque vivimos en dos realidades, la realidad del mundo exterior y la realidad del mundo interior. El mundo interior está compuesto de estados. Los estados son interiores y los eventos son exteriores. Podemos nosotros percibir, asistidos por la función del pensar, que es una función analítica, donde vamos a analizar, bueno, esto es lo otro, etcétera, que es la función intelectual. Vamos a poner acá las funciones para que ustedes puedan ver esto ejemplificado. Vamos a ponerlo en pantalla. A ver si podemos aquí. Aquí tenemos la función del pensar, las 4 funciones. Entonces tenemos, por un lado, que percibimos a través de un análisis intelectual, esto es aquello, que es la conciencia vigílica básica humana. Percibimos a partir de la función emocional, sentimos las cosas, sensitivamente también estas nos producen un proceso físico, y también los mismos sentidos son físicos en su percepción. Y además tenemos la función de la intuición. Aquí la sexualidad no entraría en juego, de estas 4 funciones. Ahora, ¿qué es la intuición propiamente dicha? ¿Qué es lo que nos va a interesar? Pero no vamos a poder comprender la intuición, que es la aprehensión y un conocimiento inmediato de algo, sin la necesidad de que hagamos un análisis. Gran parte de nuestra percepción hay un nivel de intuición muy básica que todos tenemos, por ejemplo. Y, por ejemplo, para identificar los objetos que usamos cotidianamente, es algo inmediato, no nos detenemos ante cada objeto. Este objeto se llama lapicera y ya hay algo inmediato. Que lo capta. Propio. Cuando el objeto ya lo conocemos, porque la primera vez que percibimos este objeto o un nuevo objeto, sí necesitamos un análisis de saber el conocimiento de su uso, cómo se utiliza, cómo está hecho. Toda la síntesis y todo lo que es el objeto en totalidad en cuanto a su constitución y a su uso es algo que podemos captar a través del pensamiento, que es fruto de un análisis. El nene de pequeñito ve por primera vez un objeto, el bebé, y se va familiarizando con los objetos de percepción, y papá y mamá le van contando, le van mostrando cómo se utiliza. Todo ese proceso es un proceso que va haciendo el pensamiento. Todos los usos del objeto me va a dar un conocimiento de eso el pensamiento humano. Pero asimismo hay una valoración de eso, y eso me lo va a dar el mundo del sentimiento. Asimismo, hay todo un movimiento en el uso de eso físico, kinestésico y senestésico, que me lo da la percepción o la función motriz. Y la intuición vendría a ser como una síntesis de esos 3 procesos. Es inmediato, todo eso que vos acabas de explicar muy bien, que lo que decís, la síntesis del pensar, el sentir y toda la actividad física de la percepción misma, la intuición, todo eso lo engloba en algo inmediato, que es la intuición de este objeto, que ya estaba al comienzo, porque la primera vez que el bebé percibe el nuevo objeto, que la conciencia humana percibe el nuevo objeto, hay una captación del mismo. Ya en esa captación hay una intuición, pero todavía no está desarrollado el intelecto, no está desarrollado la esfera de los valores adecuada, ¿no es cierto?, del valor intrínseco que tiene el objeto. Y la percepción sí, si no tengo una distorsión de los sentidos, si no necesito antojos, lo percibo tal cual es. Hay una intuición ahí muy básica,
que podemos inclusive decir que tienen hasta los animales, muy básica, perceptual. Detrás de la percepción hay esa intuición que capta y reconoce eso como algo. Pero no hablamos de esa intuición, esa es la propia que ya viene de base, que nos permite captar el mundo, tanto exterior o interior. Pero hablamos de la intuición en un sentido, en un nivel más elaborado y más profundo, que es lo que nos va a interesar, porque esa otra no necesitamos desarrollarla. Estamos hablando muy técnicamente, muy científicamente. Y ahora vamos a ir al tarot, porque nos va a ayudar a entender cómo funciona en la utilización o en la tirada de estas cartas, cómo funciona ese mecanismo. La intuición a la que nos vamos a referir es la inteligencia total de lo que algo es, de captar, como vos ponías en el apunte, su realidad última, su esencia. Tanto en su esencia, a nivel microfísico, hoy usando el lenguaje de la física cuántica, diríamos captar el nivel subatómico de esto, o usando el lenguaje antiguo platónico, la idea original, el arquetipo de esto, pero también todo el despliegue de ese arquetipo, su uso, cómo está hecho, su constitución y todas las vicisitudes que pueda atravesar en la experiencia humana este objeto. Eso sería ya una intuición mucho más completa. ¿Se comprende? Un poco complejo, pero vamos a ir abordando esto en esta introducción que hoy estamos haciendo para el público. Bueno, vamos a seguir. El siguiente tema para poder comprender la intuición y ahora ver cómo va a operar en el tarot es Kelu. Bueno, es que la intuición no es una función que la dirigimos conscientemente, no decimos ahora voy a tener una intuición, ahora no, sino que es, como vos decías, la inteligencia del nivel que Jung llamaba lo inconsciente colectivo. Era como una forma, si bien Jung usaba la palabra inconsciente, hay una conciencia, un conocimiento ahí, que son los 3 niveles de la mente, ¿no? Vamos a explicar. Claro, cómo se compone la mente humana. Eso, lo primero que tenemos que entender para entender la intuición es primero que hay diferentes niveles en todos nosotros, no solamente en la mente humana, sino en cada uno en particular. Sí. O sea, la mente humana somos nosotros. Y todos tenemos la misma estructura mental. Aunque hoy con el subjetivismo cada uno piensa que su mente es diferente completamente de la de los demás, pero acá vamos a hablar 3 niveles que están en todo ser humano y eso se puede comprobar a través de una observación de uno mismo. Acá no hay dogma, sino hay observación de nosotros. Un nivel, ¿querés explicar los 3 niveles? Así vamos a explicar desde qué nivel opera la intuición y de dónde no opera. Bien, el nivel del ego es la conciencia de vigilia, es nuestra personalidad física, desde el momento en que nos despertamos cada mañana y realizamos nuestras tareas cotidianas a nivel físico, estamos en la conciencia del ego y tiene que ver con la atención que prestamos. Ahora, el ego, el cuerpo, no es lo único que somos, sino que todo el tiempo hay una, también se lo llama copresencia, que es la de lo inconsciente personal. Lo inconsciente personal es todo lo que traemos en nuestra vida y todo lo que no percibimos conscientemente a través de la atención. El ego está compuesto de todo lo que nosotros nos acordamos de nosotros mismos de esta vida. Eso es la conciencia del ego. Nos acordamos de nuestro número de documento, de nuestro nombre, algunas memorias que tenemos que están a nivel vigílico todos los días que nos dan esta sensación, este sentido de continuidad entre el ayer y el hoy, entre el irnos a dormir. Cuando nos despertamos a la mañana hay una continuidad vigílica en toda persona media que no esté ni borracha ni drogada en ese momento, hay una continuidad de conciencia entre el ayer y el hoy. Esto es todo lo que es la conciencia del ego. ¿No es cierto? Esta continuidad de conciencia que tenemos, este sentido de identidad básico, elemental, donde decimos yo soy fulano de tal, ella es fulana de tal, etcétera, etcétera, que son todas las experiencias de la vida que están a nivel vigílico. Pero además del ego, la psicología ya descubriera, popularizara esto Freud en un nivel, y mucho más profundamente Jung, dijera que hay mucho más en el ser humano que solamente la conciencia del ego vigílica, que se llamó lo inconsciente. Lo inconsciente es lo desconocido, lo que no es consciente para el ego. Pero este inconsciente, en la psicología Jung y en las psicologías transpersonales y en el budismo, tiene conciencia.
No es inconsciente en sí mismo, es inconsciente para el ego, es inconsciente para el yo de vigilia o los yoes de vigilia, para esta personalidad fragmentada que llamamos nosotros mismos. Pero en realidad hay dos niveles más profundos de la mente, y acá es donde va, desde donde va a provenir la intuición, que es el inconsciente personal, que es donde está todo lo que un individuo viene siendo, viene trayendo en esta memoria inconsciente, que es personal porque cada uno de esta etapa y de etapas anteriores trae ya un carácter heredado, tanto biológico como ontológicamente. Filogenia y ontogenia, dos factores de la herencia del individuo, la física y también la metafísica de existencias anteriores, están grabadas en lo que Jung llama el inconsciente personal, donde vamos a encontrar en este nivel de la mente humana los complejos psicológicos, factores autónomos que trastornan nuestra conducta en tanto no seamos conscientes de ellos, en tanto sigan siendo inconscientes, y por otro lado capacidades o lo que Jung llama el aspecto vocacional o la función trascendente, que se va a expresar a través también de las capacidades positivas, evolutivas que tenemos como seres humanos. Eso es lo que llamamos el inconsciente personal. Y una tercera esfera de la mente mucho más profunda, que ya no es de carácter personal, que es la estructura del edificio de lo que es el ser humano, lo llamamos inconsciente colectivo. Es una gran biblioteca, por eso pusimos acá el templo de Karnak, ¿no es cierto?, de fondo. Es una gran biblioteca de la humanidad donde está todo el conocimiento, todas las experiencias ya plenas que pueda tener o que ha tenido la humanidad. Es atemporal y sus contenidos ya no son los complejos, ni las neurosis, ni las capacidades particulares de fulano o mengano, sino que son los arquetipos, los modelos para la evolución. ¿Qué es el tarot? El tarot es una de las estructuras bajo las cuales podemos expresar esta sabiduría y esta biblioteca de la humanidad, que está sintetizada en 22 imágenes o arquetipos, que nos van a hablar de los procesos y de la subestructura, ¿sí?, que está en movimiento y activa en cada experiencia humana, donde en distintos momentos, son 22 las cartas del tarot, en distintos momentos, cada carta va a representar una experiencia que se destaca en el momento particular del individuo y todas las otras pasan a un nivel secundario. O sea, hay en cada situación de vida, podemos sintetizarla en un conjunto de arquetipos que se van manifestando a la conciencia desde lo inconsciente colectivo. Es como la subestructura del edificio que se puede expresar en este sistema de sabiduría oracular que es el tarot, en 22 cartas. También lo podemos encontrar en la estructura de los 64 arquetipos de I Ching. Lo podemos encontrar también en los 36 factores fundamentales astrológicos en la carta natal. ¿Sí? Son todos temas que Jung estudiara para poder aprender, ¿no? Son herramientas intuitivas para poder aprender la estructura de lo que yace más allá de las apariencias. Para eso es importante y para poder comprobar que hay niveles de la mente inconsciente, que cada uno que está viendo este video se pregunte a sí mismo de dónde me vienen los pensamientos, las emociones. ¿Soy yo el productor de todo esto, el ego, o vienen a mí? En su gran mayoría viene. Si somos muy sinceros en la autoobservación y nos observamos a lo largo de un día, vamos a ver que todo esto viene a nosotros. Y muy pocas veces somos nosotros los verdaderos artífices que dirigimos la actividad del pensar, del sentir o aquellos que llamamos intuición. De hecho, las personas dicen o se enorgullecen si tal intuición que han tenido la comprueban como verídica, o algo que han anticipado o algo que han percibido y se vanaglorian, dicen yo soy muy intuitivo. En realidad es un error porque la intuición no pertenece al ego, la intuición nos es dada. Así que no habría que ponerse vanidoso y definirse como intuitivo, simplemente porque también tendría que computar en mi vida cuántos errores tengo. Vamos a ver qué son más los errores y los desaciertos que las intuiciones. Pero bueno, si un individuo está dotado de un poderoso ego, como en Occidente Homo sapiens, esta idea de intuición no viene más que agregar más a su vanidad. Pero vamos a dejar de lado ese Homo sapiens occidental y vamos a suponer que en realidad somos humildes
y que en realidad la inteligencia o la sabiduría no es algo que nos pertenece a nosotros, sino es algo que está allí y que el ego puede ir haciéndose consciente de estos factores. Y ahí vamos a poder sacarle provecho a la intuición. Ahora vamos a ir explicando un poco más cómo funciona. La intuición no es nunca del ego, de vigilia. El ego funciona con las 3 dimensiones, si está funcionando con una relativa coherencia y normalidad, funciona con las 3 dimensiones y la secuencia lógica de los procesos. Porque se mueve siempre con 3 dimensiones. Y en las 3 dimensiones, un objeto está acá, otro está acá y otro está acá. En el mundo de lo inconsciente no hay dimensión como esta espacial. Por lo tanto, ¿no es cierto? Sí, no sí. está un objeto acá, otro acá y otro acá. Puedo soñar con una lapicera con forma de reloj. Que Exactamente. sirve para escribir. Puedo estar en un lugar, estar en otro, exactamente. Entonces se combinan todos estos símbolos conformando la complejidad de la mente humana. Ahora, si partimos nosotros que hay un conocimiento, que hay una sabiduría en la mente humana a nivel inconsciente, lo inconsciente colectivo, ¿cómo podemos nosotros acceder a esa sabiduría? El tarot es una forma de acceder a ese nivel que es intuitivo, que nos dice, en esta situación, esto es lo más importante. Tiro la carta. ¿Quién tira la carta? La carta la tira la mano la selecciona de aquí de la baraja, en lo que en el conocimiento materialista occidental se llamaría accidentalmente. No hay accidente, hay una sabiduría en el inconsciente que hace que se elija esta carta. Y sale. Esto me va a dar una imagen intuitiva de un conocimiento a través de una imagen que vale más que 1000 palabras, como un símbolo. Piensen que es como un símbolo matemático, como una fórmula que va a captar la esencia de algo que yo necesito saber, de algo que necesito concientizar, de algo que necesito aprender. Entonces le puedo preguntar al inconsciente, pero no vamos a atender su lenguaje directo, así que tenemos un lenguaje de intermediario, es como un pontífice la carta entre el ego y el inconsciente, es un puente. Sí. El significado de pontífice era eso. ¿Qué significa tal o tal situación que estoy atravesando? Tiro una carta y la inteligencia del inconsciente, la intuición, que no es del ego, nos da el dato. Pero ¿cuál es el problema acá? Que hay demasiadas interferencias en los elementos personales y complejos, y entonces al hacer la pregunta vamos a encontrarnos que muchas veces el inconsciente no responde a la pregunta que hacemos. No es tan sencillo usar estas herramientas. Necesitan, para ser usadas, una preparación previa. Eso vamos a explicarles en la segunda parte del video, cuando desarrollamos los otros 2 temas que trajimos para desarrollar el tema de la intuición hoy. Vamos a un pequeño corte, los vamos a invitar al curso que estamos dando de Tarot, un curso online donde enseñamos paso a paso los elementos fundamentales de esta milenaria y extraordinaria herramienta que puede ayudarnos a cultivar nuestra conexión, entre otras cosas, con la infusión de la intuición, que hoy estamos hablando de la intuición y el tarot. Pero vamos a hablar también del sentimiento y el tarot en otros videos. Así que los invitamos al curso, les dejamos la invitación y cuando volvemos vamos a seguir con la segunda parte. Ya volvemos. Hola, desde la Escuela de Psicología, Filosofía y Astrología Aztlán te invitamos al nuevo curso de Tarot terapéutico y los arquetipos de Jung. En este curso vamos a redescubrir el Tarot como una herramienta de guía y autoconocimiento desde el enfoque de la psicoterapia de Carl Jung. Veremos cómo el Tarot nos muestra los diferentes aprendizajes que hacemos en nuestra vida a través tanto de eventos, situaciones exteriores, como estados interiores, donde cada arcano nos va a mostrar las emociones, los pensamientos, las sensaciones, así como también situaciones de vida concretas que se nos presentan para que realicemos un aprendizaje en la escuela de la vida. Vamos a analizar los arcanos del Tarot de Marsella. Primero veremos los 22 arcanos mayores y también los veremos en el Tarot de Rider-Waite. En una siguiente etapa del curso vamos a ver los 56 arcanos menores de estos 2 mazos.
analizando e interpretando el simbolismo, los colores, las escenas, los personajes que aparecen en los diferentes arcanos. Vamos a ver qué procesos psicológicos se relacionan con cada uno de ellos, así como también la relación con la astrología, los planetas y los signos asociados a los arcanos del tarot. Veremos también ejemplos de cómo realizar consultas, tiradas de tarot, qué tener en cuenta a la hora de preguntar, cómo prepararnos para consultar al tarot y qué tipo de tirada va a ser mejor según la inquietud que querramos responder. Abajo te dejamos la información de cómo participar. Te esperamos. Chao. Bien, bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar sobre cuáles son las interferencias a la hora de interpretar, por ejemplo. Hoy estamos hablando de la herramienta del tarot y como recién explicábamos, los significados de los arcanos y el mensaje que tienen para nosotros cuando acudimos a una consulta provienen de lo inconsciente colectivo, es decir, el tarot es el lenguaje de lo inconsciente, el lenguaje de símbolos. Pero para interpretarlo, para que el ego lo pueda interpretar y comprender cuál es el consejo, cuál es la guía, necesita un conocimiento para superar esas interferencias. Una interferencia que implica una distorsión de ese mensaje. Bueno, acá está, por un lado eso que vos estás mencionando, hay varios factores acá a tener en cuenta, porque acá podemos nosotros, y hoy en el lenguaje popular es preguntarle al universo, es como tener un consejero interno. ¿Podemos nosotros preguntarle a un consejero interno y obtener una respuesta de ayuda, así como vamos a una persona, a un psicólogo, a tal, y le pregunto algo y me da un consejo de cualquier tema, partiendo de la base que ese otro tiene un conocimiento que yo no tengo? Acá lo que nos permiten estas herramientas, tanto el tarot como el I Ching, la astrología o los sueños también, es tener una relación con nuestro mundo interior, para poder interpretar el significado de lo que nos presenta el mundo interior. Pero primero tenemos que entender un poco que lo mismo pasa con el mundo exterior y darnos cuenta que muchas de las cuestiones que nosotros vivimos en nuestra vida no las comprendemos por ignorancia. ¿Cuál es el significado de este proceso económico, de este proceso político, de este proceso social, de este proceso histórico? Ahí acepto que necesito un saber que no tengo. ¿Sí? Acepto y no acepto quizás, no me doy cuenta que lo necesito. Muchas veces la mayoría de las personas no se dan cuenta que les son necesarios una cantidad de saberes de todas las áreas del conocimiento para poder vivir mejor. Piensa que solamente viviendo puede ir para adelante. Y el ser humano necesita cultura, necesita saber. Pero asimismo, para comprender qué nos pasa internamente y también para resolver las cuestiones externas de la vida, porque está uno relacionado con el otro, necesita un conocimiento especial. La conciencia del ego es la que tiene que aprender y tiene que ir adquiriendo este conocimiento. Así que el individuo puede tener intuiciones, pero hay que ver si el ego es capaz de comprenderla. Puede tener ayudas de estas herramientas, pero hay que ver si el ego puede interpretarlas. Esa sería una cuestión. Pero también está la cuestión de si sé hacer las preguntas adecuadas. Para lograr, es como cuando tengo que despejar una incógnita en la matemática, el matemático tiene que plantear la fórmula adecuada para poder descubrir una verdad. Los grandes científicos, los grandes matemáticos atravesaron esto, perfeccionar la fórmula para que la fórmula les pueda llevar luego a despejar y obtener un conocimiento de un proceso. Todas las leyes que se fueron redescubriendo de la física parten de esta búsqueda y de este descubrimiento. Ahora, los grandes científicos lo han contado que los descubrimientos que fueron haciendo, inclusive los aparatos del avión y demás, fue fruto de la intuición. De repente le venía un conocimiento, no saben de dónde, nosotros aquí sí sabemos, lo llamamos el inconsciente colectivo de un nivel más profundo de la mente, algunos lo llamaban Dios si eran creyentes, otros lo llamaban de algo si eran ateos, pero les venía de repente un conocimiento que luego cuando lo ponían a la práctica les permitía hacer tal aparato, les permitía elaborar tal teoría que luego correspondía con una ley de la naturaleza nuevamente descubierta. Ahora, ¿qué sucede? Imagínense que Einstein, cuando tiene la intuición de la teoría de la relatividad especial y general y especial, porque pasa todo un proceso, tiene una intuición
Pero luego él va teniendo que hacer durante muchos años de esta intuición original que tiene toda una investigación para poder comprobar si esa intuición que tuvo original correspondía con una ley real, con una teoría real. Todo eso le llevó años. De hecho, intervinieron otros científicos inclusive con él. Todo eso fue el trabajo del intelecto, ya no de la intuición. Intuición e intelecto se iban relacionando y del sentimiento. O sea, tuvo que ir preparando su mente con conocimientos más especiales de antes y después, matemáticos, para que esa intuición que tuvo acerca de la teoría de la relatividad, luego tuviera una forma y una expresión. Si uno que no sabe nada de matemática tiene la misma intuición que él tuviera, o las de Nikola Tesla, o de grandes sabios, si no tiene conocimientos específicos, esa intuición queda en la nada. El mismo sueño para una persona puede ser un gran descubrimiento, como la fórmula del benceno de Kekulé, que vio toda una danza mística y que eso se tradujo en una fórmula de la constitución molecular del benceno, que fue muy importante para la ciencia moderna y tantos otros descubrimientos, pero porque tenía un conocimiento de la química. Al tener un conocimiento de la química, la intuición, ahí él la pudo traducir. Ese es un factor, que al nosotros no tener conocimientos especiales de muchas cosas, podemos tener intuiciones, pero si somos muy ignorantes, no va a pasar mucho con esa intuición, no va a quedar más que como una mera sugestión. Tampoco, por ejemplo, tenemos una intuición de algo de alguien, pero no sabemos psicología humana, entonces le vamos a agregar ahí muchos elementos subjetivos, va a interferir ahí, y acá es la interferencia. La intuición proviene del nivel más profundo puro de la mente, pero cuando pasa por el inconsciente personal, y todo el tiempo está pasando por ahí, se encuentra con complejos, con defectos, así que ahí ya está enturbiada la intuición. Y cuando llega el ego, además, que no sabe mucho de nada, esta intuición se carga de un montón de subjetividades y de proyecciones y de fantasías. Esto es lo que está sucediendo hoy a la mayoría de las personas, que sí hay intuiciones, pero hay tanta ignorancia y hay tanta interferencias de complejos, de defectos, de vanidad y demás, que todo eso se distorsiona y pierde su pureza original. Sí. Ese es un factor. A veces también la intuición se termina tomando como un atajo, como un camino más rápido. Para los perezosos. Claro, para llegar a una certeza, a un conocimiento o a un proceso que también requiere esfuerzo, que también requiere prestar atención, que también requiere someterlo a comprobación. Vos decís que la gente usa esto como un elemento de pereza para no hacer todo el esfuerzo que requiere investigar algo, estudiar, porque dice, ay, quiero desarrollar la intuición para tener un atajo, para aprender un idioma, para saber algo. ¿Vos estás indicando esto? Uh-huh. Sí, que se desecha o no se conoce la importancia de las otras funciones, del pensamiento, del sentimiento y de la sensación. Totalmente. Para que la intuición funcione correctamente, tiene que haber además un desarrollo del pensamiento, de la emoción y de la sensación para que esa intuición sea precisa. Si no, va a estar cargada de proyecciones, de subjetividad. Por lo tanto, no es tan simple la cuestión de la intuición como hoy se la trata. Tal cual. Por eso las cartas del tarot parten de un simbolismo base, hay un conocimiento en cada una de ellas que lo podemos aprender, que lo podemos adquirir y nos pueden ayudar a despertar esa síntesis total que da la intuición. Al ver la imagen, gatilla en uno mismo, si estamos atentos, esos pensamientos, esos sentimientos, esos estados que primero escuché, que primero adquirí, pero al ver la imagen y cómo se relaciona con lo que estoy preguntando, si no hay interferencias del inconsciente personal, ahí se puede dar ese proceso que me permite conocer con mayor certeza. Totalmente. Bueno, y hay otro factor, que está el factor del que pregunta. Hay una famosa frase de Gurdjieff, otro de los maestros que nosotros enseñamos el Cuarto Camino, que dice que el universo es una respuesta al ruego, que la vida nos responde, no a lo que, cuando nosotros hacemos una oración o hacemos un pedido de ayuda a la vida, ¿sí? Quizás no obtenemos la respuesta de aquello que pedimos. ¿Pero por qué?
Porque hay tanto desconocimiento de nosotros mismos al preguntar y hay tanto, ustedes pues se pueden observar, por ejemplo, hay un ejercicio simple, cuando yo hablo con alguien y le pregunto algo, ver con qué intención va esto también, porque el otro muchas veces me responde, no la que le pregunté, sino a mis gestos. Al tono de voz. Al tono de voz. Ujú. Todo eso son factores inconscientes. Cuando nosotros le preguntamos a la vida o le preguntamos si queremos usar estas herramientas como el tarot, como una ayuda, hay que estar muy atento para ver qué es lateral y qué viene con la pregunta, qué intención, qué tono, qué realmente es lo que profundamente quiero saber, no lo superficial. Todos estos factores son muy importantes a considerar. Por eso decíamos que el tarot nos va a responder y muchas veces nos va a desconcertar, como estas herramientas consideradas mancias, que en realidad son otra cosa, no son mancias, es mucho más profundo que eso, van a responder a la intención profunda que tengamos, no a la pregunta muchas veces superficial. Así que ya uno de los primeros dificultades para usar estas herramientas seriamente, no como se usan hoy, como mera adivinación, es que hay que ir preparando al que pregunta. Esto es muy importante. El ego necesita una preparación para usar estas herramientas adecuadamente. Primero necesita un conocimiento más profundo. Acá es una vía doble, porque al estudiar las cartas y los arquetipos, al mismo tiempo podemos ir mejorando en el estudio de cada simbolismo, de cada arquetipo, nuestra conducta para que esté más en armonía con las leyes de la naturaleza. Luego recién va a venir la segunda etapa de recurrir a ir desarrollando otras capacidades especiales. La intuición, en definitiva, no le pertenece a nadie. Es la inteligencia del inconsciente colectivo y que algunos individuos, a través de un trabajo interior muy intenso, pueden acceder a ese conocimiento inmediato de las cosas, pero fruto de un trabajo de armonizar y de equilibrar lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Que para tener un acceso a la intuición y que no tenga distorsión, primero tenemos que lograr que nuestra mente se encuentre en equilibrio en esas tres esferas. Entre el pensar, el sentir y el actuar, que se termine la guerra en nosotros. Y esa sería una muy buena pregunta que le podemos hacer al tarot en un momento. ¿Sobre qué necesito trabajar en este momento para mí? Buenísimo. Si estoy Empezar confundida, por ahí. si no sé por dónde empezar, por ejemplo, puedo tomar la guía del tarot para saber en qué enfocarme en el momento en el que me encuentro. Muy bueno lo que dijiste vos. Preguntarle cómo preguntar. ¿Cuál es la actitud que tengo que tener, con la cual tengo que ir a las cosas? La mayoría de las personas van a tener que empezar por ahí primero. Ver realmente cuál es la verdadera intención que tienen en un momento de tanta confusión que estamos atravesando. Y ahí el tarot, las herramientas, la psicología de Jung y otros conocimientos también nos vienen a nuestra asistencia. Por suerte los seres humanos hemos sido dotados de conocimientos de grandes maestros de la humanidad, no racionalistas, no grandes académicos, grandes sabios que nos han dejado sistemas de sabiduría para poder conectarnos con ese otro nivel de la mente humana. Los que están interesados pueden estudiar la psicología Jung y el tarot también. Nosotros tenemos cursos, acá particular hoy, acá les contamos acerca del curso de tarot que vamos a ir estudiando con la psicología Jung. Les mandamos un saludo, estamos haciendo un video en vivo, un viernes hicimos otro video en nuestro canal de astrología. Saludos a todos, muchas gracias y los vamos saludando. Hasta la próxima, aquí desde el Centro Astrológico Astral, el Escarabajo de Oro, los dos canales nuestros de la Escuela de Psicología y Filosofía Astral de Conocimiento Unificado Integral. Así que recuerden, si les ha gustado el video, pueden darle me gusta, suscribirse al canal, activar las notificaciones. También pueden seguirnos en Telegram para conocer más de nuestro material y los saludamos hasta un próximo video. Gracias. Adiós. Chau.